Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos en nuestro estudio del libro de Isaías, pero la verdad es que me gustaría mucho poder también mencionar un poco acerca de un hombre que tuvo que ver con Isaías según los comentaristas bíblicos, y en el culto del domingo del día de ayer, cuando prediqué justamente de este hombre, y es un mensaje que ustedes lo van a encontrar. Hoy están oyendo esto, pero pueden oír este programa en cualquier momento en el futuro, y quisiera que ustedes vayan a una predicación con el título El hombre más malo del mundo. Y hermanos, ¿qué les digo? Me ministró mucho eso. Yo no sé a ustedes, sé que algunos poquitos de ustedes me han hablado, algunos me han escrito, y me ministró muchísimo a mí ese mensaje, esa palabra. Primero y principal, porque ahí tenemos el contraste absoluto de la maldad del hombre hasta un grado extremo. Bueno, la maldad humana, los resultados, las evidencias de la caída del hombre, de la naturaleza pecaminosa, que los vemos manifestadas, evidenciadas en una forma tan perversa, a grados de maldad, de perversidad, de pecado, de iniquidad altísimos, quizás prácticamente lo máximo. Y luego vemos también la gracia de Dios sobreabundante, superando, cubriendo. Oh, bendito, bendito, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Siento la presencia del Señor al decir esto, cubriendo y superando, entiende, la maldad del hombre. O sea, la maldad del hombre, el pecado original, para que pueda ser quitado el pecado, tiene que haber algo mayor, algo superior. Y no hay nada mayor que pueda cubrir, que pueda quitar el pecado de la humanidad como es la sangre de Cristo. Amén. No hay nada con mayor poder para que el pecado del mundo pueda ser quitado. Gloria a Dios y gloria a Dios. Esto es algo por lo cual debemos decir gloria a Dios desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos dormimos. Y aún en las noches nuestro espíritu diciendo gracias Señor, amén, por la gracia de su misericordia, el favor inmerecido. Nosotros volvemos todos los días, amén, como creyentes, nosotros todos los días necesitamos volver a la cruz de Cristo. Es decir, todos los días nosotros renovamos, o por lo menos debemos hacerlo, renovar nuestra fe en la cruz de Cristo, que es el acto de gracia de parte de Dios al hombre. Todos los días nosotros, de una manera u otra, volvemos allí, volvemos a la cruz, amén. Volvemos a la búsqueda del Señor, volvemos allí y decirle, Señor, aquí está mi vida, Padre. Mírame, perdóname, lávame, límpiame, gloria a Dios, con hisopo, aleluya. Lávame, límpiame con hisopo y seré limpio. Y esto es algo que nosotros estamos en constante necesidad. Escuche. Ahora, para un hombre, como en la historia que conté, la historia de la Biblia, amén, Segunda de Crónicas, capítulo 33, la historia del rey Manasés, rey de Judá,
que también encontramos la misma historia, amén, en Segunda de Reyes, capítulo 21, amén. En Segunda de Reyes 21 también nos cuenta la historia acerca de este rey malvado, por eso lo mencioné el mensaje y también para que llame un poquito la atención a los oyentes y a aquellos que ven el canal, y les ruego, por favor, les pido que ustedes vayan y compartan esta predicación, que ustedes la compartan, se lo suplico, mire, no me ayuden nada más, pero ayúdenme en esto. Compártalo en sus redes sociales, por WhatsApp, por Messenger, hágalo. He notado que el Señor hizo algo con esa predicación, impactó con esa predicación, con ese mensaje, obró de manera de arrepentimiento, hizo muchas cosas. Por eso yo le ruego que usted lo comparta, que usted pida el CD. Si quiere pedir el CD, pide el CD aquí en la iglesia, adquiera eso por favor. Y tenemos a Manasés, él reina sobre Judá, año 698 a.C. Era un niño nada más él. Quisiera meter esto dentro del estudio de Isaías, porque dije, Manasés tiene que ver con la vida de Isaías. Según los comentaristas bíblicos, Manasés era un perseguidor de Isaías. Mire, dice, ¿dónde dice en la Biblia? Yo sé, este hombre era un perseguidor de Isaías, porque Isaías era un contemporáneo de Manasés. Isaías era el profeta de Dios, la voz de Dios allí en la tierra, y Manasés era un rebelde, Manasés era un inicuo, él era un pecador, un idólatra, un supersticioso. Por eso Manasés se cree que fue él quien hizo meter a Isaías dentro de un tronco y luego lo cortó al medio. Escuche, la palabra de Dios, las advertencias de Dios, los tratos de Dios, la proclamación de la palabra le llegó a Manasés. ¿Y cuál es la respuesta de Manasés? Tomar al profeta de Dios, Isaías, y cortarlo al medio. ¿Entiende? Por eso es que nosotros estamos estudiando Isaías, pero también al ver la vida de Manasés podemos tener un entendimiento de el tiempo en el cual estaba este profeta de Dios profetizando, sirviendo, enseñando, proclamando. ¿En qué tiempo es que le tocó vivir a Isaías? Escuche, no son como los profetas modernos hoy que viajan en jet privado y que andan allí en hoteles caros y no. Que se dan la gran vida, muchos de ellos llamándose profeta, dícese apóstol. Aquí tenemos este profeta de profetas, un hombre de Dios impresionante, con una vida impactante, con una vida intensa, con un mensaje poderosísimo, con una visión de Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor, un hombre separado, santificado, para hacer este trabajo en Jerusalén, para predicar a reyes, para profetizarle a reyes. Hay que tener una valentía, un valor, un temple, una mansedumbre, un control, aleluya, una espiritualidad, una relación con Cristo, un oído sensible, un corazón que cree, una mente dispuesta, para poder tener un ministerio de este tipo como el de Isaías en un tiempo de perversidad extrema, hermanos. Una cosa es predicarle a gente que recibe a uno, qué lindo, amén, con una comidita, con una bienvenida, una sonrisa, un abrazo. Venga, hermana, a predicar. Y otra cosa, hermanos, es predicarle a un pueblo así, cuyo rey, gobernante, era un perverso. Isaías predicaba y Manasés, por otro lado, extraviaba al pueblo a la idolatría cada vez más profundamente. Esto pareciera que fuera una situación sin sentido. Señor, ¿para qué tú me traes aquí? ¿Para qué tú me llamas para esto? Señor, ¿por qué no derrocas a ese rey? Tú eres Dios, tú eres todopoderoso, tú eres soberano.
¿Por qué no quitas a ese hombre del trono? ¿Por qué no quitas a ese hombre allí? Está oprimiendo al pueblo. Está haciendo pasar a sus propios hijos. También está fomentando a que otras personas hagan lo mismo, que sacrifiquen a sus propios hijos, al dios Moloch, a otros dioses. Señor, ¿acaso tú no lo ves? Y pasaban los años, e Isaías veía esto. Oseas, otros contemporáneos, profetas de Dios, los pocos creyentes, el remanente en la tierra en ese momento, en ese tiempo, que seguramente serían pocos, pero estaban. Y entonces se dolían, lloraban, se lamentaban con la situación, con la idolatría. Por donde andaban habían imágenes siendo levantadas, por donde andaban habían lugares altos, habían altares en todo lugar. Habían lugares de sacrificio, pero no al Señor, sino de sacrificio a sus dioses paganos, y aún niños, bebés, siendo quemados. Oh, bendito Dios Todopoderoso, ¿por qué no lo quitas, Señor? Pasan los años y ese hombre todavía está ahí, es un tirano. Hombres perversos, como Hitler. Adolf Hitler, que fue responsable de unos 6 millones de judíos, digo judíos solamente, 6 millones de la muerte de ellos. Hombres como Stalin, como Mussolini, tiranos, perversos, llenos de maldad, llenos de pecado, de un espíritu asesino. Señor, haz algo. ¿Cuándo lo vas a quitar de allí? ¿Verdad? Y el Señor allí lo deja. Deja a Manasés reinando sobre Judá, no por 5 años, por 10, por 20 ni por 30, sino por 55 años. Y permite el Señor que este hombre reine más que ningún otro rey que haya tenido Judá e Israel. Oh Señor, oh Dios. Empezó muy mal él, pero terminó muy bien. Aleluya. ¿Y sabes qué? Esto también nos enseña que no es como empiezas, sino que es como terminas. Claro que lo mejor sería poder empezar con Cristo y terminar con Cristo mucho mejor, pero no siempre es el caso. Y gloria a Dios que por lo menos hemos conocido a Cristo en algún momento de nuestra vida. Sí le hemos conocido. Si usted todavía no le conoce a Él y usted es un Manasés más allí en la tierra, le ruego al Señor que Dios tenga misericordia de ti y que tú puedas terminar como Manasés, aunque hayas hecho mucha maldad y hayas pecado y te hayas ensoberbecido, pero que entonces tú en algún momento te humilles delante del Señor, busques el rostro del Señor. Aleluya. Él te oirá del cielo, la oración de arrepentimiento, Él la oirá. Y en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, habla de Manasés también. Y habla diciendo que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Hepsiba. Yo les contaba a los hermanos, lo que cuenta la Biblia, que Manasés, su padre, aquí menciona a su madre, Hepsiba, y su padre era Ezequías, un rey también, rey de Judá. Y Ezequías fue de los reyes más piadosos que tuvo Judá. Fíjese eso. Sin embargo, su hijo Manasés fue de los reyes más impíos, quizás el peor de todos, quizás el hombre más malo de todos. Y aún así reinó 55 años, su padre Ezequías reinó por 29 años. Finalmente se vuelve al Señor. Manasés se vuelve al Señor. El versículo 2 dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel.
Manasés tuvo una crianza cristiana, por decirlo así. Él creció viendo a su padre adorar a Dios, alabar a Dios, orar, buscar el rostro del Señor. Seguramente también su madre, Epsiba. Ese tiempo del reinado de Judá, restablecida la adoración, la alabanza, el sacrificio, la sangre, la cruz, el altar, los muros. Oh, bendito Señor, un tiempo glorioso. Amén, bendita es la nación que busca a Dios, que alaba a Dios, que sirve a Dios. Y ese tiempo era ese tiempo con Ezequías. Entonces Manasés no tenía excusa. Él había conocido lo que era una familia cristiana. Sin embargo, él sale totalmente diferente a su padre. ¿Vieron cuando dicen de tal palo tal astilla? No, esa es una frase del mundo. A veces es válida, a veces no. En este caso, no lo es. Porque Manasés no se parecía en nada a su padre Ezequías. Se parecía al abuelo, pero muchísimo peor. Su abuelo era el rey Acaz, ¿recuerdan? Cuya esposa, la abuela de Manasés, la malvada reina Jezabel. Ajá. Yo no sé qué influencia habrían tenido sus abuelos. No sé, pero evidentemente sí tuvo influencia mala. Ese ejemplo. Porque de su padre no había aprendido nada, hasta que en un momento él se acordó del Señor y él invocó, dice, él clamó, él oró al Dios de sus padres. Aleluya, gloria a Dios. Y luego nos dice a partir del versículo 3, ¿qué es todo esto malo? Porque dice, él hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Qué son estas cosas malas? Que son tan malas para el Señor. Dice, él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. Baal era el dios del fuego. E hizo bosques, es decir, lo que él hizo unos ídolos para la adoración de Aserá. Aserá. Y este era un dios adorado de la fertilidad, era una imagen, escuche, del órgano reproductor masculino. Algo degradante, de las peores formas de idolatría. Y esto es lo que era adorado. Entonces, esto también lo había hecho Acab, el rey de Israel, el abuelo de Manasés. Dice que Manasés adoró a todo el ejército del cielo y sirvió todas estas cosas: el sol, la luna, las estrellas, sistema planetario. Él adoraba todo eso. Para todo esto él tenía altares y dioses. No solamente esto era fuera, en las cortes externas del templo, sino también por fuera, y además de eso, dentro del mismo templo, dentro de la misma casa de Dios, también edificó altares. Escuche, él llevó los altares desde fuera de la nación hacia adentro, en el mismo lugar santísimo. Él edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Él creó altares a otros dioses en el mismo templo del Señor. Es decir, él contamina todo ese lugar de adoración, todo es contaminado, todo es corrompido. Dice que edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa del Señor. Escuche, entonces la adoración estaba dentro de la casa. La adoración, me refiero a la adoración falsa, el fuego extraño, la falsa doctrina, la superstición, la religiosidad. Todo esto estaba dentro de la casa del Señor. Los dioses hacia ídolos y espíritus de demonios, en realidad, que fueron levantados en el atrio interior, en el atrio exterior del templo, en la corte de las mujeres, en la corte de los hombres. Y además también iba extendiéndose cada vez más adentro.
o sea, lugar santo y lugar santísimo. Él quitó la mesa de los panes de la proposición, puso un altar. Quitó el lavatorio de afuera, el altar de bronce, ya el altar del holocausto no estaba, quién sabe dónde lo puso. Y entonces allí erigió también otros altares. El lugar, el espacio lo utilizó no para la adoración al Señor como correspondía según la ley de Moisés, no, sino que él instituyó una adoración falsa. No obstante eso, este hombre era un asesino en serie. Él instituyó el sacrificio humano, dice que pasó a sus hijos por el fuego, observaba los agüeros y practicaba la adivinación, tuvo trato con nigromantes, es decir, él practicaba la necromancia, que es consultar a los muertos, y con adivinos, la hechicería, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Es decir, el Señor llegó a enojarse muchísimo con Manasés por todos estos actos. La adivinación, hechicería, espiritismo, la lectura de lo que sea, psíquico, todo lo que nosotros conocemos hoy dentro de ese mundo espiritual de las tinieblas, todo eso él practicaba. Esa era su corte, esos eran sus consejeros, esos eran sus amigos, esos eran con los que él andaba, comía. Un rey, estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de paganos, sino del mismo pueblo del Señor. Amén. Y entonces él erigió este ídolo de Aserá, que era de tronco de madera. Él había hecho en la casa de la cual había el Señor dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Entonces, Manasés no solamente él introdujo todas las religiones y las creencias de los países paganos, sino que además de esto, él levantó un ídolo tan desagradable como Aserá en el mismo templo, y se cree que él lo colocó en el mismo lugar santísimo, en lugar del arca del pacto. Oh santo Dios, oh santo Dios, oh Dios poderoso. Mire, si no es la cruz, decía los hermanos ayer, si no es la cruz de Cristo, donde usted tiene puesta su fe, usted ha levantado delante de Dios dioses ajenos. No tendrás, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Dioses ajenos puede ser cualquier cosa, no significa específicamente una estatua, una imagen, una virgen. Dioses ajenos es todo aquello que toma el lugar de Cristo en tu vida. El Señor le dice: y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con la que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Es decir, el Señor está diciendo: yo quiero seguir haciendo cosas grandes con Israel, siempre y cuando obedezcan, siempre y cuando guarden mis estatutos. Pero ¿cómo es que el pueblo responde? ¿Cómo responde la mayoría? Pero ellos no escucharon. Y Manasés los indujo. Manasés los extravió. Manasés los llevó a que hiciesen más mal que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Esa frase es muy fuerte. Manasés los indujo. Vea cómo puede aún un hijo de Dios, hasta un hijo de Dios puede inducir a alguien, puede ser de tropiezo, de obstáculo. Manasés necesitaba ser convertido. Él necesitaba nacer de nuevo. No solamente era él pecar, sino que él tenía que inducir a otros a pecar también. Él se esforzaba para seducir a otros. Por supuesto que Manasés estaba siendo dirigido por espíritus de demonios para seducir al pueblo a la idolatría cada vez más profundamente. Dice: y habló el Señor por mano de sus siervos los profetas diciendo:
Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Escuche por favor. El Señor haría que retiñan los oídos. ¿Sabe lo que es cuando retiñan los oídos? Cuando hacen ruido los oídos. Es decir, va a ser un tormento. Está hablando de un tormento. El Señor dice: yo voy a llevar mal a Jerusalén. Todo el mundo va a estar hablando de eso. Todo el mundo va a estar siendo atormentado por esto. Todo el mundo va a oír sobre lo que yo haré a Judá e Israel. Es decir, el Señor haría que todo el mundo supiera que el pecado sería castigado. Escuche. Ahora, nosotros sabemos que este castigo cayó sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él cargó el pecado de todos nosotros. Él llevó el pecado en la cruz. Ahora, el problema es que si alguien rechaza la cruz de Cristo, entonces el castigo cae sobre ese pecador. Escuche, por favor, entienda. El castigo cae sobre Cristo y nosotros aceptamos, creemos y nos rendimos a la manera de Dios, que es la cruz de Jesús, o nosotros ponemos la fe en otra cosa, lo cual significa que estamos poniendo dioses ajenos delante de nosotros, y lo inevitable será que el castigo caerá sobre nosotros los pecadores. O cae sobre Cristo y tú aceptas esto, o cae sobre mí el pecado. O sea, como consecuencia, castigo. Dice: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y el plomo, la plomada, ¿no?, de la casa de Acab, y yo limpiaré a Jerusalén. Escucha lo que dice el Señor, que yo limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que después que lo han limpiado se coloca boca abajo. Esto es lo que el Señor dice que Él haría con Jerusalén. El Señor ejecutaría un juicio, limpiaría un plato. El Señor está hablando de condenación. Se limpia un plato y se coloca boca abajo. Y desampararé al remanente de mi heredad. Si no hay obediencia, no se guarda la palabra del Señor, nosotros ya lamentablemente nos salimos de ese amparo. Cristo es mi amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Pero nosotros nos quitamos de ese amparo. Por eso dice: y desampararé al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y para despojo a todos sus enemigos. En este caso no está hablando de enemigos en sí, de personas, aunque aquí eran pueblos paganos, se está refiriendo en sí, hoy en día nosotros esto aplicamos, nuestros enemigos, la carne, el mundo, el diablo, entregados a nuestros enemigos. Al no tener la restricción, no tener la protección, somos entregados a nuestros enemigos, a nuestras pasiones malas, a nuestra concupiscencia, entregados. Quedamos vulnerables, ¿sí?, al ataque del enemigo. Somos cautivos. Y entonces empezamos a sufrir el terrible tormento de la separación del Señor. Bendito Señor. Entonces el remanente estaría sufriendo terriblemente también. Por cuanto han hecho lo malo en mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Estamos hablando de
de un tiempo, 4 o 5 meses. No, desde el día que salieron de Egipto hasta este tiempo, estaban provocando al Señor a la ira. La depravación moral, espiritual de Judá, que llegó a estos puntos tan terribles, al colmo, en el tiempo del rey Manasés. Ya había comenzado desde aquel entonces, recuerdan. Aún en Éxodo 32, cuando el pueblo dice, no, queremos un Dios, haznos un Dios, el becerro de oro. Y comienzan ellos a danzar, a adorar y decir, este es el que nos sacó de Egipto. El becerro de oro. Desde aquel entonces fue aumentando la maldad hasta este punto del rey Manasés. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo en los ojos del Señor. Era un perseguidor, era un sanguinario. El historiador Flavio Josefo dice que Manasés con crueldad hizo morir a todos los justos de entre los hebreos y ni perdonó a los profetas. Isaías fue uno de sus víctimas. Él buscaba, él perseguía a los profetas de Dios, a los videntes de Dios, hombres de Dios, los buscaba, los perseguía, los mataba. Escuche. O sea, si encontraba un justo sobre la tierra, ahí entonces iba Manasés detrás de ese. Cualquiera que proclamara a Dios, cualquiera que adorara al Señor, era el blanco de Manasés. Era tanta la sangre inocente derramada, dice, que imagínense que llenó Jerusalén de una punta a la otra de sangre. La idolatría, la perversidad, la inmoralidad, todos estos pecados, todos los pecados que la Biblia menciona, todos, estaban allí a la orden del día, en la vida de Manasés y durante todo el tiempo de su reinado, hasta que se convirtió. Gloria a Dios. Los demás hechos de Manasés, dice, y todas las cosas que hizo y su pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y esto es lo que vemos en las crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Pero quiero que ustedes vean esto que dice aquí. Dice, ¿no está todo escrito en el libro? Recuerda esa frase. ¿No está todo escrito en el libro? Y la respuesta es sí. Sí está todo escrito en el libro. Además de este libro que es la Biblia, la palabra de Dios, hay otro libro, hermanos. Y hay libros que son el libro de las obras. Todo está allí escrito. Oh, bendito Señor. Y en Segunda de Crónicas menciona la restauración de este hombre. Esta es una de las más gloriosas historias de gracia. ¿Cuál es la explicación de esto? La gracia de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Entendiendo la gracia de Dios como un caso perdido, cualquiera diría caso perdido, como este hombre puede convertirse, puede ese corazón frío, corazón calculador, corazón interesado, corazón de piedra, ¿cómo puede hacerse un corazón de carne? La gracia de Dios solamente puede explicarlo. Aleluya. Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Amén. Cuando dice que Manasés durmió, significa que él descansó. Cuando él encuentra el descanso en Cristo Jesús, es que verdaderamente hay descanso en su vida. Un hombre atribulado, un hombre endemoniado, lleno de espíritus que atormentaban su vida, con toda seguridad
Oh, bendito Señor, bendito Señor. Aleluya. Isaías conocía a Ezequías, el papá de Manasés. Y el rey Ezequías y el profeta Isaías oraban, clamaban, buscaban el rostro del Señor. Y miren lo que resulta luego su hijo Manasés. En una oportunidad el rey Ezequías se enferma. El padre de Manasés se enferma. ¿Y qué hizo entonces Ezequías? Él oró al Señor. El Señor le responde y el Señor le da una señal, ¿sabía? Aleluya. Y Ezequías dice que él no pagó conforme al bien que le había sido hecho, antes se enalteció su corazón. Ezequías se había enaltecido en un tiempo en su vida y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse puesto orgulloso su corazón, dice que se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. ¿Entiende? Ezequías no era un hombre perfecto. Era un hombre que en un momento en su vida se enorgulleció, pero luego se humilló. ¿Entiende? Tenemos momentos en nuestras vidas que nos enorgullecemos, confiamos en nosotros, confiamos en nuestra carne, hacemos lo que se nos da la gana. Le damos rienda suelta a nuestras pasiones, al pecado, al maltrato, a la maldad, al control, a la manipulación, a la mentira, al engaño, al orgullo. Pero si en algún momento nos humillamos delante o debajo de la poderosa mano de Dios, el Señor tendrá misericordia, y dice que entonces el Señor no trajo su ira, no derramó su ira en los días de Ezequías. ¿Por qué? Porque Ezequías se arrepintió, el Señor le sanó, el Señor le otorga 15 años más de vida, aleluya. Manasés vio esto. Manasés vio que su padre no era perfecto, que su padre, pero que era un hombre de Dios, que se supo humillar, que buscaba el rostro del Señor. Él vio que el Señor seguía prosperando la vida de su padre. Manasés vio que el Señor hizo un milagro y sanó a su padre y le dio 15 años más de vida. No había una excusa en la vida de Manasés. Oh, bendito Señor. Todas las imágenes que él levantó, que él creó, que él construyó en la casa de Dios, ninguna de esas podía prosperarle, bendecirle, sanarle, limpiarle, lavar su vida. Nada de eso, sino todo lo contrario. Estaba destruyéndole a él y a todo el pueblo. El Señor tenía que hacer algo al respecto y Él lo hizo. La misericordia del Señor llevó juicio a la vida de Manasés, en la que Manasés, él es llevado cautivo. Dice que el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos, con ganchos, a Manasés, y fue atado con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Esta es la manera en la cual el Señor trata. Él trata con misericordia, pero dentro de esta misericordia hay juicio, hay castigo. Ay, yo no sabía. Señor, ten misericordia de mí. Cuando tú le dices al Señor, Señor, ten misericordia de mí, dentro de la misericordia hay muchos componentes. Dentro de la misericordia, muchas veces el Señor trata con juicio y con castigo y disciplina. Y sigue siendo misericordia. Si el Señor no trata de esta manera con muchos de nosotros, quiero que sepa que morimos y vamos directo al infierno, porque al final ese es el fin. Entonces el Señor hace este intento para despertar a Manasés. A través de la cautividad, gloria a Dios, surte buen efecto. Dios
Dios tiene éxito en su propósito, que es matar la carne, ¿verdad? Los efectos de la carne, el propósito que tiene la carne. Ese era el propósito del Señor, y el Señor consigue esto a través de la aflicción, a través de entregar a este hombre a sus enemigos. Por eso el versículo 12 del capítulo 33 de Segunda de Crónicas dice: pero luego que fue puesto en angustias, oró Manasés ante el Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. El Señor permite que este hombre gobierne durante 55 años, un reinado larguísimo, porque el Señor conoce el futuro, y el Señor sabía que en algún momento este hombre le aceptaría a Él como Señor y Salvador de su vida, que Él se arrepentiría. El Señor disciplina a sus hijos para llevarlos al lugar del arrepentimiento, de las lágrimas amargas. Y habiendo Él orado, fue oído, pues oyó su oración y lo volvió a Jerusalén, lo restituyó, hermanos, a su reino. Entonces conoció Manasés que el Señor era Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Esta es la misericordia de Dios. Esta es la gracia del Señor extendida a Manasés. Tal vez tú dices hoy: mi corazón no está como debe estar. No está en el lugar que debe estar de manera que el Señor le agrade, pero hay misericordia, hay gracia, hay poder. ¡Aleluya! Él puede hacerse fuerte en tu debilidad. Humillación y oración. Te humillas y buscas el rostro del Señor. Después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y cercó a Ofel y lo alzó muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes por Judá. Comienza el avivamiento. Oh, bendito Dios, aleluya. Él construye, Él edifica, Él quita todos los baales, todos estos altares paganos, y Él pone de vuelta todo el mobiliario sagrado. El altar de bronce, de vuelta, los sacrificios, de vuelta, el fuego, el altar, aleluya, la sangre, la cruz. Oh, bendito Señor, el lavatorio en su lugar, somos lavados por la palabra. La mesa de los panes de la proposición ahora es puesta allí, Jesús, el pan de vida. El altar de oro, el incienso, los carbones, todo está allí, aleluya. El olor fragante del incienso, las oraciones recibidas, aceptadas. El candelero de oro, el aceite, ahora hay ahí aceite, hay suficiente aceite, el Espíritu Santo, esa lámpara está brillante, Cristo, la luz del mundo. Lugar santísimo, no hay allí un Baal, no hay allí una estatua de acera, no, ahora allí está el arca del pacto, la presencia de Dios. Todo es restituido, por lo tanto, un avivamiento comienza bajo el reinado de Manasés. ¿Por qué? Porque él quita los dioses ajenos, el ídolo de la casa del Señor, todos los altares que había edificado, él los quita, y entonces al echarlos fuera, viene la presencia del Señor, todo es reparado, el altar del Señor es reparado e instituidas nuevamente las ofrendas de paz y de alabanza. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos en el próximo programa en Libre al Fin con Isaías. Por favor, no se lo pierda y quédese oyendo Radio C4. Que el Señor les bendiga. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no
Dios se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres con cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes verte a contar cada estrella que alumbra los negros de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive.
vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, El sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. no importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia. Esa lucha es victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar.
Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzará seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Usted va a triunfar. It's my desire to live for Him. Es mi deseo vivir por Cristo. Es mi deseo vivir por Él. Aunque a veces yo no soy fiel, es mi deseo vivir por Él. Si tú supieras de dónde Cristo me sacó y me rescató,